El marcapáginas. Rafael, hola, ¿qué tal? Hola. Rafael Martín Alonso es el autor de La Otra Cena y la Operación Luna Llena. Cuéntanos, por favor, Rafael, cómo surge la idea de escribir este libro. Bueno, la idea es muy espuria, ¿no? Porque la verdad no me propuse una línea a seguir desde el principio, ¿no? Todo empezó por los conocimientos, digamos, de estudios bíblicos, etcétera, y varios contactos con algunas iglesias protestantes, evangélicas, etcétera. Y bueno, y no encontraba yo, podríamos decir, el nudo gordiano entre, aunque ellos lo dicen, pero no lo veía claro, el nudo de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, visto todo lo que verdaderamente viene prometido desde el Antiguo Testamento, pensé que algo estaba mal. Y ahí empezó todo. Empecé a escudriñar, a ver muchas páginas, leer muchos artículos, y fui haciéndome, digamos, un dossier, pero nunca tenía la idea de escribir un libro. La culpa la tuvo un amigo mío que me incitaba, me pinchaba, y al final pues le hice caso y me lancé. Cuando nos dices que algo estaba mal, ¿a qué te refieres? Bueno, pues no sé, yo la verdad cuando empecé con digamos que todos nacemos en un mundo católico y dejamos de ser practicantes, ¿no? Y nos queda esa cosilla de ser creyentes, pero uno ni se confiesa agnóstico ni ateo, ¿no? Sino que creyente no practicante. Y bueno, un día apareció una visita en casa de unos testigos de Jehová y empezaron a hablarnos de la Biblia. Yo reconocí que verdaderamente no la conocía a fondo, en profundidad. Y entonces dije para mí, bueno, Rafael, yo soy una persona que me gusta, digamos, ir hasta el final de las cosas, y empecé a hacer estudios con uno, con otro, adventistas, etcétera, etcétera. Pero ninguno, las preguntas que yo le hacía, me respondían, solamente el pretexto era el espíritu. Y yo le digo, bueno, mira, el espíritu no creo que esté ahora desconectado, ¿no? Debería haber una continuidad, ¿no? Y bueno, aquello me puso un poco, digamos, en la sospecha de que algo nos estaba, digamos, no había conexión. Y sobre todo, pues cuando llego, digamos así, a la parte final de los evangelios, donde, bueno, alguna iglesia hemos visto que a Jesús que crucifican le ponen en una esquela en lo alto de la cruz, y bueno, y la verdad que allí ponía Rey de los Judíos. Allí no ponía Hijo de Dios ni nada, ¿no? Otros ponían JHS, etcétera, ¿no? Pero bueno, y aquello para mí digo, no, pues esto tiene que tener algo con con las revueltas de la época y el pensamiento de liberación del pueblo y todas esas cosas, ¿no? Y por ahí empecé mi investigación. Y efectivamente, como no quería utilizar, digamos, trabajo de otros señores, que yo no me declaro exegeta ni estudioso, ni siquiera, podríamos decir, domino el latín y el griego, ¿no? Pero bueno, de controversia de esa, digamos, tonta, de tertulia, de café y todo eso, hay millones, ¿no? Pero que no llevan a ningún lado, no despegan la duda. Entonces yo me planteé, digo, bueno, yo voy a trabajar solamente con lo que para todo el mundo dice que es la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, cogí mi Biblia de Jerusalén y ahí empecé a escarbar. Y saqué todo lo que está escrito en el libro. Rafael, ¿y a qué preguntas respondes tú en La Otra Cena o qué dudas despejas? Bueno, pues hay una cosa muy clara. Yo, como ya te dije, estudié, sobre todo, más que nada, la Iglesia Adventista profundiza mucho en una parte del Antiguo Testamento. Y verdaderamente, claro, sabemos todo que, digamos, en la cultura hebrea está anunciado el día del Gran Perdón, el Yom Kippur, ¿no? El día del juicio, ¿no? Y bueno, y yo digo, bueno, esto del juicio no tiene nada que ver con lo que pasó allí en una Pascua hebrea, ¿no? Del año 30, ¿no? Porque ni siquiera los actores tenían parentesco, ¿no? Y entonces me di cuenta que aquello no tenía nada que ver con, digamos, estábamos ante el nacimiento de una nueva religión o de una variante de la religión hebrea, etcétera, ¿no? Sencillamente. Entonces, bueno, para mí hoy por hoy, pues me baso más y le doy más credibilidad al Antiguo Testamento. ¿Cómo te has documentado para escribir el libro?
Pues bueno, como ya te digo, precisamente usando la escritura y buscando el nazo el puente entre una cosa y otra, porque verdaderamente yo cada vez que voy a comprar pan se me parte la baguette por la mitad, ¿no? Y entonces digo, bueno, los hebreos tienen una parte de la baguette y los cristianos tienen la otra parte, habría que unir la baguette, ¿no? Para que fuera un solo pan, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo para mí digo, por ejemplo, en los evangelios, pues se habla de cuando se habla de Juan el Bautista, Zacarías, que es el padre de Juan Bautista, esperaba un profeta. Y entonces la pregunta de los hebreos dentro de los evangelios es, ¿eres tú el profeta? El profeta. Nadie preguntaba por un hijo de Dios, porque verdaderamente el Antiguo Testamento, la venida de un hijo de Dios aquí a expiar un pecado no está muy claro, ¿no? Entonces, lo que sí esperaba el pueblo hebreo era un profeta Mesías que libertara al pueblo. Y entonces hay una gran parte, la mayoría del sentido de los evangelios es ese, ¿no? Al final, pues bueno, con el tiempo, como se fue concatenando el tiempo, los escritos también se ve que no están escritos a la misma fecha, sino que, digamos, se fueron escogiendo fechas y cambios en los escritos para ir hacia el sentido que se le quería dar a la nueva religión o al nuevo pensamiento religioso. Pues evidentemente, por ejemplo, yo si ves el libro, al final hay unas tablas en las que especifico que, por ejemplo, cada evangelista veía a ese Jesús de distintas formas. Es decir, para Marco era un héroe, para el otro era un rey, para el otro era un sacerdote o un profeta, y finalmente para Juan era el Hijo de Dios. Pero el Evangelio de Juan es el más lejano y el que prácticamente ya no toca los principios de la historia contemporánea, sino que ya, digamos, filosofa más, ¿no? Digamos, se vuelve un evangelio más espirímico, más espiritual, más trascendental, ¿no? Cosa que yo creo que no es así, sino que fue, digamos, creado, inventado, ¿no? Por una teología de que todos sabemos que el padre del cristianismo es San Pablo o Pablo de Tarso, que fue el que desarrolló esa faceta del judaísmo, ¿no? Que después se le llamó cristianismo. El libro está dividido en actos, hasta el 26º. Verán, pasa lo siguiente. Yo tuve una época de cineasta, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo me escribía mis propios guiones, ¿no? Entonces, mis propios guiones de mis películas, y entonces, claro, tú sabes más que cuando se rueda una escena, pues de acto 4, o una obra de teatro, ¿no? Y acto 3, ¿no? Es decir, podría decir capítulo 2, capítulo 3, pero yo, como tengo todavía esa conexión o esa afición al cine, ¿me entiendes? Entonces digo, bueno, pues si lo lleváramos al cine el libro, pues sería acto 1, acto 2, acto 3, ¿no? En fin, prácticamente como si fuera capítulo, pero bueno, yo lo llamo acto. Y luego, después por otro lado, pues bueno, no es un libro que quiere abrir controversias, sino simplemente abrir una nueva vía de conocimiento, ¿no? También lo digo al principio, digamos que es como si por la máquina del tiempo cayéramos ahora mismo en aquel entonces, en aquel sitio, ¿no? Hiciéramos un periodismo, ¿no? Hay una obra que se llama Caballo de Troya, ¿no? El Caballo de Troya, pero bueno, la obra de Caballo de Troya, la verdad que está orientada a un público donde se persigue un fin económico, ¿no? Y fantástico, ¿no? J. Benítez, la verdad que es un inventor de fantasía y bueno, maneja muy bien, digamos, la literatura de ese estilo, ¿no? Pero en serio, para razonar, para convencer, yo creo que el libro está mucho más centrado. A veces más crudo también, porque claro, evidentemente, tú ahora decirle a una persona que Jesús no es hijo de Dios, ni es Dios, ni es nada, pues fíjate tú, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia porque sigo teniendo conversación con personas, testigos de Jehová, evangélicos, adventistas y todo eso, ¿no? Rafael, tú naciste en Córdoba en el barrio de la Judería, o sea que de alguna manera estabas predestinado a escribir sobre estos temas, además, ¿no? Además, la verdad que algo cuando visitaba, porque yo nací, pero después mis padres se trasladaron a Málaga, pero teníamos familiares en Córdoba y íbamos mucho por allí, por aquellos sitios, a visitar a la familia, a los amigos, y yo todavía sigo yendo por allí y la verdad que me recorre por la espalda un frío de eso, como de sensación, ¿no? De añoranza, no sé. Yo he jugado
miles de tardes del patio de los Naranjos, de la mezquita, ¿no? Y es un recuerdo maravilloso. De hecho, estoy bautizado en la mezquita, ¿no? Por cierto, tengo que ir a darme de baja, ¿no? Vaya que después me cobren algo, porque está pasando, ahora estamos cobrando por todo, ¿no? Pero sí, es verdad, sí. Y además yo nací aparte del barrio, era como una especie de casa de vecinos, ¿no? Donde prácticamente era un patio general muy bonito, porque Córdoba tiene un estilo muy bonito, muy personal para adornar los patios, lleno de flores de todo tipo de colores, tal y cual. Y verdaderamente aquello te traslada, ¿no? Te saca de la época esta, ¿verdad? Y es maravilloso. Rafael, 2 últimas preguntas, nos quedamos sin tiempo. ¿Por qué dedicas este libro? Empezamos, casi terminamos por el principio, porque voy a la dedicatoria, que es al héroe de esta historia y otros tantos que han luchado por una causa tan noble como la libertad de su pueblo frente a la ocupación extranjera. ¿Por qué esta dedicatoria? Sí, porque verán, yo me baso en la idea de que el pueblo elegido verdaderamente a partir del final de la dinastía de David, ¿no? Con la invasión de los babilonios y todo eso, ha sido un pueblo que siempre está luchando por la libertad. Nunca, digamos, ahora precisamente algún día a ver si podemos hablar de una profecía que nadie conoce y que nadie sabe, pero que viene a caer en 1948, donde nace otra vez el Estado de Israel. Es curioso eso, ¿verdad? Pero la verdad que el pueblo de Israel, entonces, bueno, el pueblo de Israel a partir del retorno de Babilonia empezó una serie de batallas de supervivencia. Conocemos la familia de los macabeos, la lucha de los macabeos, que enlaza con el principio del siglo I antes de Cristo, la ocupación romana, y verdaderamente, aparte de que salieron muchos movimientos de liberación, como de hecho, mira, se habla de los fariseos, pero los fariseos incluso fue también un movimiento, digamos, libertario, ¿no? De acción, ¿no? El Evangelio se le cuenta como si fueran los frikis de la religión, ¿no? No es así. Los fariseos también eran un movimiento de resistencia. Y bueno, cuántas criaturas han dado su vida por la libertad de Israel, ¿no? Y de otros pueblos también, verdaderamente, ¿no? Los pueblos que luchan por su independencia. Entonces, me centro en la figura de este Jesús o Joshua, y la dedicatoria es para eso, para todos los que han entregado su causa a la libertad de su pueblo. ¿Y a quién te gustaría que lo leyera y con qué mensaje quieres que se quede ese lector o esa lectora? Bueno, yo me gustaría que la gente lo leyera con verdadera, digamos, imparcialidad, ¿no? Sin propósito de la crítica siempre buena, pero que no se lea con posicionamiento, digamos, de perjuicio, ¿no? Yo, por ejemplo, a una persona le tuve que retirar el libro porque lo pintorreó y lo llenó de tontería, que yo después me digo, oye, perdona, ni siquiera demuestra un talante, ¿no? Democrático, ¿verdad? Tu forma de pensar es la mía. Yo no estoy insultando a nadie. De hecho, abro el libro diciendo que respeto todas las religiones. Por tanto, cuesta trabajo hacer que el libro se lea, ¿no? Es decir, convencer a las personas para que lo lean, ¿no? Pero bueno, quien lo ha leído al final le parece bien, un poco extraño porque dice, me pierdo, no todo el mundo conoce la escritura. Yo en la introducción hago también precisamente una guía, una ruta de lectura para que puedan, digamos, coger el sentido del libro, ¿no? Pero verdaderamente el libro va dirigido tanto a los creyentes como a los creyentes, más que nada a quien le llame la atención la figura de ese personaje tan, digamos, tan popular que se llama Jesús, ¿no? Y que de hecho, hombre, cambió un poco la historia, ¿no? Influyó en la historia, ¿no? Rafael, como nos has comentado, una especie de crónica periodística mezclado con la historia, un libro en el que has trabajado muchísimo. Te agradecemos un montón que nos hayas atendido y te deseamos muchísima suerte con la otra cena y la operación Luna Llena, que no hemos dicho está editado por Ediciones Letra Clara. Gracias. Gracias a ustedes, con un abrazo a todos. Salud.